Aló, sonido, probando unos tres. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Apreciadas y apreciados estudiantes. Buenos días, profesor. Perfecto, caballeros, bienvenidos. Bueno, ahí nos recibieron hoy en la mañana con lluvia. Parece que hubo un leve temblor, fue muy sutil, origen en Los Santos, pero gracias a Dios que estamos por aquí arrancando esta jornada. Ok, tenemos 15. Qué bien, y con buen vallenato de fondo, qué ¿Aló? maravilla. Ok, Buenos bienvenidos. días. Buenos días, señorita. ¿Cómo amaneció? Vamos a buscar por aquí una persona Bien, esperando. gracias. Vamos a admitirlo. Bueno, me alegra mucho. Ok. Hace unos 5 minutos acabé de enviar por Teams dos ejercicios cortitos para poder adelantar, pero lo vamos a hacer. Voy a terminar de explicar unos aspectos de las medidas de dispersión que me falta, pues, complementar varianza y nos falta revisar desviación estándar y el coeficiente. Terminados esos ejercicios, pues de ahí para adelante van a tener el tiempo para que lo desarrollen, puede ser de manera individual o acompañada o acompañado. Ya quedó habilitado allá en plataforma, la presentación ya quedó subida, al final de la presentación, como van a ver ahora, va a aparecer ahí. En esta primera parte terminamos de socializar lo que implican las medidas de dispersión. Seguimos dándole entrada acá, 16 participantes, ok, 17, 18. Perfecto, voy a cerrar acá. Y creo que ya estamos grabando. Llegó Melissa, hay 20 participantes, ya está aquí la imagen. Ven ahí la imagen, voy a ampliarla. Perfecto, listo. Prueba de video, ven ahí la imagen. Sí, señor, la diapositiva. Perfecto, la diapositiva, correcto, muy bien, muchísimas gracias. Ok, entonces ya habíamos revisado el primer lote o batería de medidas de resumen que estaban asociadas o alineadas a las de tendencia central, media, mediana y moda, y las hemos revisado desde el punto de vista conceptual, estructural, desde el punto de vista también algebraico, y las han integrado para que de ahí pudiéramos ir identificando ese escenario de lo que va a ser en capítulos siguientes el manejo de los tipos de distribución. Y veíamos que salían distribuciones simétricas, dado si las tres tendían a ser cercanas entre sí, saldría una asimétrica positiva cuando se hablaba del sesgo, que iba hacia la derecha cuando el promedio superaba a la mediana y a la misma moda, que cuando no tenemos moda, pues compara uno lo que puede ser la mediana y la media. La media, si de todas maneras es mayor que la mediana, pues seguiría el manejo de la simetría. Que el concepto de asimetría es el sesgo, la colilla que va quedando, que pocos datos extremos o atípicos jalonan o sesgan el comportamiento del promedio hacia posiciones de la derecha positivas o, en evento contrario, hacia valores extremos bajos que le darían ese comportamiento hacia valores hacia la izquierda o tendencia hacia la izquierda. Y entrábamos a revisar lo que era el paquete, digo yo, las medidas que nos permiten ir construyendo esos conceptos de lo que es la dispersión o variación, muy utilizada en ingeniería para procesos de control de calidad, en diseño de experimentos, en su estadística inferencial, estadística 2, intervalos de confianza. En alguna parte se va a articular lo que son estas medidas. Hemos revisado, te toca activarlo, ya. Entonces hablamos de que la dispersión o variación, su función es la de cuantificar la variabilidad. Entonces, cuando se habla de lo que es variabilidad, es eso, dispersión. ¿Qué tan dispersos tenemos qué tan dispersos son los valores entre sí? Si están en producción, si están en investigación de mercados, si están en investigación de operaciones, al momento de hacer mediciones, así puedan existir procesos automatizados de control. Es, es posible entrar a establecerse variaciones que pueden ser mínimas o de gran significancia, dadas las características que se puedan dar, ¿no? Por ejemplo, los tiempos de ejecución de una tarea, el tiempo de desplazamiento que hacíamos cuando teníamos que ir desde nuestras casas hasta la universidad,
Los tiempos de jornadas académicas de nuestros profesores están variando frente a su extensión, frente a sus características de ejecución. Y así entonces es algo muy importante dentro de la estadística y entre los procesos de ingeniería, administración, ciencias de toda naturaleza, medir esa variabilidad. Como dijo alguno de ustedes semestres atrás, profe, si todos caminamos de para adelante, entonces ¿cuál es la diferencia? Pues hay que mirarle cómo es el tumbao. Era de una región caribe quien se expresó de esa manera. Claro, hay que medir el tumbao, que presenta un conjunto de datos entre sí y se va a tomar un referente que se llama el promedio. Alrededor del promedio, ¿cómo nos estaríamos discutiendo? Ya habíamos planteado el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación o de dispersión. Tuvimos chance ya de iniciar con el rango, el cual pues nos estaba indicando el manejo de lo que implicaba la, el recorrido de los datos entre el dato menor y el dato mayor. ¿Qué recorridos hay entre ellos? Entonces se define como la diferencia entre la observación mayor y la menor, indica el ancho o el recorrido o la amplitud de los valores, tiene como límites el valor mayor y menor. Ahí no hay que hacer mucho esfuerzo para asociarlo. Ya por ahí lo traían, decíamos, de sus cursos de álgebra o cálculo, cuando hablaban del dominio. Cuando estemos en variables aleatorias continuas, allá se les va a pedir, por ejemplo, un material que está en una barra que está empotrada en una pared, tiene dentro de la pared 40 centímetros y tiene una voladura de 80 centímetros. Se aplica una fuerza desde su punto de origen, determine el valor esperado del posible distancia de la pared al punto de aplicación de la fuerza en el que la varilla o la barra empieza a fletarse, a modificarse, a deformarse. Entonces está hablando de que si la longitud que sale de la pared es de 1 metro, ese será el rango donde esperaría se presentara la flectación. Entonces se integraría entre 0 y 1. Eso se llamaría un evento para variables aleatorias continuas, distribuciones de probabilidad continuas, la utilización del rango. ¿Entre qué valores esperaríamos se prenda? En nuestras notas, en cualquier actividad académica, un parcial, el rango de las notas estará entre 0 y 5. En este caso sería 5. Los valores mínimos 0, máximo 5. Su rango sería 5. Tiene sus debilidades porque solamente nos permite ver ese ancho, nos ilustra con el menor valor y el mayor, pero no tenemos certeza plena de cómo nos estamos moviendo en ese recorrido. Los valores están más cercanos al valor mayor o al valor central, al valor mínimo, o se mueven aquí por los puntos centrales. Pero es un primer punto de inicio para comparar grupos de datos o de características que puedan tener igual número la igual unidad de medida. El rango, pues aquí hicimos este manejo, 2, 4, 6, 8, que hallemos el rango, el dato mayor menos el menor, ahí tenemos el 8, y uno no percibe. Lo único que le dicen, no, el rango es de 8, dato mayor 10, dato menor 2. No sabemos los otros valores, cómo han quedado dentro de la distribución. Es muy sensible a valores extremos, igual que el promedio, lo cual hace que no sea tan práctico, tan definitorio, decisivo utilizarla. Es insensible a datos intermedios, no se mueve frente a ese tipo de observaciones. De ahí entonces le dimos vida a lo que era la varianza y estábamos mencionando que es el promedio de las desviaciones, entre paréntesis dejamos distancias. Estas desviaciones son esas diferencias, pero hay que hacerlas al cuadrado, dado que hacer la sumatoria de esas diferencias sin estar al cuadrado, no son cuadráticas, pues se nos anulaban. Daría 0 esas distancias que van por derecha o por izquierda del valor promedio. Mide el grado de dispersión de los valores de la variable respecto a la media aritmética. Tiene como inconveniente que las unidades de la variable están al cuadrado. Esa es una situación que atenta contra muchas veces la interpretación de resultados, o usted está haciendo un estudio de métodos y tiempos, saca el valor promedio que está en minutos y saca la varianza, le da a dar minutos al cuadrado. Un proyecto, en su curso de gestión de proyectos, hacer la ruta crítica de un proyecto por redes, por el MS Project, por decir algo,
Al final se reporta el tiempo del proyecto y sale la varianza. ¿No? Ese proyecto se termina en 43 semanas con una varianza de 25 semanas al cuadrado. Comparar y contrastar promedio que está en semanas contra variabilidad que está en semanas al cuadrado, pues tiene ese inconveniente. Hicimos aquí el planteamiento en el cual lo hice antes de mostrar esto, aquí lo voy a recordar para justificar lo que va a salir. Entonces, lo que se dijo en su momento es que vamos a tomar un punto central. Se tendrían aquí los valores de X y Y respectivos y por aquí dejaríamos la media mu. Este sería el punto. Y se van a mirar los valores que están tanto por la izquierda, por aquí tendríamos un X1. Pensemos que por aquí hay un X2, un potencial X3. Este sería nuestro X1. Por aquí a la derecha sumamos que hay otro valor, un X4, un X5. Por aquí creo que no sé, este gráfico no está asociado con el que tenemos ahí. La clase pasada lo habíamos hecho. X6. Digamos que dejemos aquí un X7 para que coincida con algo nuestro. Admitamos reunión, llegó. Entonces lo que se intenta hacer acá mediante esa medida de dispersión es que identifique las diferencias entre cada valor X o Y respecto a su propio valor promedio. ¿Qué distancia tendremos entre estos valores? Voy a llamar esta distancia 6, esta llama la diferencia 3, esta puede decir es la diferencia 2, y así con todas las respectivas que podrían estar narradas dentro de su I. Y que al final esas de su I, diferencia de su I, pues será la distancia que va desde el X sub I menos su valor promedio, el promedio originado por pues, la media al cuadrado. Distancias al cuadrado. Vamos, he explicado ya en detalle en jornada pasada, que estoy recuperando donde hemos quedado, y que al final pues lo manejábamos diciendo, calcularon la media, muy bien, promedio 6, la suma de todos los valores, lo estoy tomando como poblacional. Después cuando pasemos a muestras, los cambios son mínimos, allá la vamos a llamar X trazo. Después si este ejercicio lo podemos simular más adelante. Esta es la formulita, y aparece la notación universal para hablar de varianza. Entonces la varianza por notación universal, varianza poblacional, sigma cuadrado. Algebraicamente, pues cogeremos las diferencias de cada valor, que serían el X sub I menos su promedio, las diferencias al cuadrado de cada observación respecto a su promedio elevado al cuadrado. Sumamos desde el primer dato hasta el dato n, donde n es el total de observaciones, el n mayúscula, población. Vuelvo y verifico. Estábamos operacionalizando estas formulaciones a partir de parámetros, para que cuando saltemos a muestra, el enganche o el traslape va a ser rápido. Lo único que vamos a cambiarle es forma de representación. Y dividiremos sobre el total de observaciones. Si llevan esa materialización, lo hicimos. Cada valor de la balota menos su promedio al cuadrado. Lo fuimos resolviendo. Y hicimos el escenario de ocultar estos cuadrados, que si no se hace al cuadrado esas diferencias, todos los numeradores, cuando digo todos, es todos los datos o todas las bases de datos o todas las observaciones, manejémoslo así, desde variable cuantitativa, pues se van a anular respecto que la suma de datos, que la suma de las diferencias que están por la izquierda
respecto al medio frente a la suma de las diferencias que están por la derecha del promedio, pues es la misma. Ahí asocian lo que mencionábamos del valor promedio, su función como centro de gravedad, diferente a punto medio, que es la mediana. Esos son aspectos dentro del pensamiento estadístico. Entonces, si ven ahí, si sumamos, nos quedaría 0. Eso se utiliza mucho en análisis de varianza en ANOVAs para hacer la descomposición de las variaciones. El rendimiento en producción de un trabajador pues puede ser explicado por el turno, por la experiencia, por el estado civil, si lo quieres ver. Ahí se empiezan a armar modelos. Y las variaciones de lo que implica las variaciones explicadas y no explicadas tienen mucho de esta estructura. Aquí estamos fundamentando el manejo del significado de la varianza. Entonces se dijo, bueno, subámoslo al cuadrado, que ahí no se nos anula, y cuando sale el resultado, vamos a la limpieza acá. Cuando le hacemos el desarrollo, pues al final tendríamos una varianza de 8. Si son minutos, minutos cuadrados, si son segundos, segundos al cuadrado, metros al cuadrado, centímetros cuadrados, milímetros al cuadrado, kilogramo, fuerza por centímetro cuadrado, todo eso al cuadrado, una unidad de resistencia. Esta es la variabilidad. Si este valor les da 0, en la fiestecita que hacíamos de la noche de niños, si la varianza de los datos les da 0, asocien que todos los valores son iguales al valor promedio. Cuando les decía, mire, 5 observaciones cuya edad promedio es 18, ¿cómo se imaginan a los que le dieron vida a esos 18? Y profe, si nos da la varianza o la desviación estándar, yo puedo decir que son todos iguales o son diferentes. Si la varianza es igual a 0, significa que todos los valores tienen exactamente el mismo valor promedio, o el promedio proviene del mismo valor que le dio vida a su promedio. Si usted en todas las notas deja 5, 5, 5, 5, promedio 5, varianza 0, porque no hubo distancias o diferencias alrededor de ese promedio. Entonces, ¿qué hicieron los estadísticos puros? Pues cogieron y dijeron, pues vamos a inventarnos una medida que nos quite de encima esa angustia de lo que es las unidades al cuadrado. Entonces le dieron vida a la desviación estándar o típica. Profe, la típica es la misma desviación estándar, sí. Algunos le llaman estándar, lo más utilizado es este. Dentro de procesos de ingeniería, en la literatura, estados del arte, se habla mucho del estándar. Ya cuando se lo meten como por escenarios de calidad o producción puntual o específica, vaya, o típica. Pero el término universal es desviación estándar. Habrá poblacional y habrá muestral. Entonces dijeron, ¿cómo nos quitamos de encima los cuadrados? Entonces dijeron, no, pues saquemos la raíz cuadrada de esa varianza y lo que quede de esa raíz cuadrada, pues llamará desviación estándar. Y ahí le quedan homogenizadas las unidades de la media con la de la dispersión. Entonces el razonamiento se fundamentó, como ya percibieron y vieron, la varianza tiene las unidades de medidas elevadas al cuadrado. Estas unidades no son intuitivamente claras y fáciles de interpretar. Portafolio de inversiones. Utilidad promedio esperada, 45.456.520 pesos. Varianza, 1.250 millones de pesos al cuadrado. No hemos visto un peso al cuadrado, de pronto no hemos visto un kilómetro cuadrado, no lo podemos como ver, no es como muy claro, segundos al cuadrado, sobre todo en las unidades de tiempo, y así en todas otras que pueden dar. Entonces lo que se hace es generar la desviación estándar, es una medida de dispersión que no presenta problemas con las unidades de medida, es decir, las unidades quedan igual que los datos de origen, igual que el promedio. Ahí sí usted puede decir, mire, profe, yo cuando tenía que ir a la universidad antes de pandemia, salía de la clase para casa, a clase de 6, salía de la casa para clase de 6, en promedio echaba por ahí 25 minutos. ¿Y qué tiempo y qué dispersión tenía? No, 49 minutos al cuadrado.
llega usted sea como el promedio 25 minutos y la varianza 49, sacarle la raíz cuadrada de la varianza y te quedan promedio 25 minutos con desviación estándar de 7. Y uno puede jugar con sumarle a los 25 7 o restárselos y le va a quedar un rango de oscilación en los cuales ahí se movería con una probabilidad dada el comportamiento de los tiempos de su desplazamiento, porque puede hacer sumas en las mismas unidades. Entonces, para el ejercicio que están llevando, para el ejercicio de las palomas de maíz, esto es balotas, ¿qué? Que es subliminal. Para las balotas, para las balotas, la 2, 4, 6, 8 y es la raíz cuadrada de la varianza, que ya sabemos que es 8, será sigma 2.82843. Ese es el valor de la dispersión promedio, que en promedio cada valor de la variable estudio se aleja del promedio de 6 en 2.82. Es un promedio de las distancias. Si estás en métodos y tiempos, tu operario fabrica 5 piezas y esos eran los tiempos, 2 minutos, 4 minutos, que en promedio el tiempo de operación es de 6 minutos. Y que con una desviación estándar significa que en promedio los valores de los tiempos de cada pieza se alejan en promedio en 2.82, 8.43 minutos respecto a ese promedio. Si el operario le diera aquí desviación estándar 0, diría todas las piezas emplearon el mismo tiempo. Entonces, es un indicador cuando tenga que comparar métodos de lo que puede ser la precisión y exactitud de un resultado frente a esas condiciones. Yo creo que todavía la universidad mantiene que si les damos una beca de un semestre es porque el promedio que dejas en el semestre está por encima de la media más una desviación. Si se saca el promedio de todos los que nos hemos graduado en la UIS, la desviación estándar y la sumamos, póngale 4 más 0.5. Entonces, 4 más 0.5 por desviación estándar sería 4,5. Si el promedio del semestre está por encima de ese valor 4,5, beca completa. Si está a 3 cuartos, entre 3 cuartos, más o menos 3 cuartos y 1, estaría en ese otro valor. Más adelante integramos explorándolo, pero sencillamente es una utilización. En producción, en fabricación, los parámetros de planta dicen que vamos a embotellar 600 centímetros cúbicos como promedio con una desviación estándar de 0.5. Y de ahí sale el proceso de producción o transformación para el caso. Esta es la desviación estándar que se interpreta como la dispersión promedio de los valores de la variable estudio respecto a su promedio de 6. Entonces, el poder entrar a compararlo, profe, ¿cómo descubre uno si eso es alto o es bajo o es moderada? ¿Cómo podemos saber si hacemos un proceso de mejoramiento continuo, aplicamos ingeniería de métodos para disminuir los tiempos y la misma variabilidad? Entonces, en datos únicos, así como lo llevamos muy ilustrativamente, pues usted se compara intrínsecamente con mí mismo. Mí mismo dijo, mire, yo tengo esto, media 6 y desviación tal. ¿Y qué? ¿Eso es grande o pequeño? Pues, ¿contra qué quiere compararlo? Contra otro de nosotros que cuando las empresas piden hojas de vida para prácticas o para vinculaciones, hay que entregarles muchas veces en el currículo vital el acta de grado y ahí figura el promedio, pero nunca sabemos la variabilidad. Entonces, lo que puede tener es el récord de notas, que puede observar exactamente ese comportamiento. No, tenemos aquí 4 estudiantes brillantes de la UIS y todos tienen el promedio de 4,5 en la carrera. Hay que contratar a uno de esos 4. ¿Cuál será el mejor de todos si todos tienen el mismo promedio? Bueno, optemos por buscar al de menor desviación estándar, porque todas sus notas estuvieron más cerca de ese promedio. No tuvo variabilidad, no tuvo alta dispersión. Eso es un elemento para comparar. Pero si vamos a comparar, todos tienen el mismo promedio. Hay que contratar a uno. ¿Cuál será el que se contrata? Entonces, toca llevar su análisis hasta lo que se llama el coeficiente de variación o dispersión, que es una herramienta de variabilidad o dispersión que
permite comparar grupos de datos. Por ejemplo, en sus procesos de ingeniería van a tener tiempos, costos, resistencias. En una data puedes tener, por ejemplo, de nosotros, una data de los estudiantes, variables como la edad, como el peso, la estatura, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el nivel de glicemia, número de hermanos, carrera que cursan, bueno, no lo incluye ahí. Estamos hablando de las cuantitativas. El promedio que lleva, el estrato, el tiempo de semestre que tiene en la universidad, el número de materias que ha matriculado, número de materias que ha aprobado por encima de 4. Si uno le hiciera este, pues sáquele el promedio a todas esas variables. Identifique dentro de ese grupo de variables cuál de ellas son más homogéneas entre sí. Tienen mayor cercanía entre sí. Resulta que hay unas que están en unidades de metros, la estatura, o en centímetros, otras que están en la edad, años, otras que puede estar en número de hermanos. ¿Qué grupo de datos tiene menor variabilidad? ¿En qué variable o característica nosotros como estudiantes somos más homogéneos? ¿Nos parecemos más en qué? Esa es una situación que nos invita a llevar al proceso del coeficiente de dispersión. Bueno, ya hice el planteamiento ahí, ¿no? Ya les planteaba de que si tenemos la edad expresada en años con varianza de 5 años, la estatura en metros expresado, póngale en promedio de unos 74 metros con varianza de 0.7 metros, de esos valores, de esas variables, ¿cuál tiene menor o mayor dispersión? Los que mencionaba, ¿cuál fue la primera que dije? Che, qué borrachera. El que está en unidades de metros o el que está, no podemos comparar 5 metros con 5 años. O, no, profe, el que tenga mayor varianza, este que tiene 10 metros, 10 años de dispersión, frente a los 5 centímetros que puede tener la altura. Entonces, no es el valor nominal, sino hay que hacer un análisis de aislar las unidades. Entonces, el coeficiente, tal como lo mencionábamos, las medidas de dispersión que hemos llevado hasta el momento tienen como inconveniente que no sirven para comparar la variabilidad entre variables con unidades de medidas distintas o en diferentes unidades. Entonces, la única forma de poder comparar quién tiene más o menor variabilidad es que lleve todo al coeficiente de variación. Muy utilizado en la bolsa de valores para mirar las variaciones de las acciones de un día para otro o en el mismo día, ¿no? Por ejemplo, si deseamos comparar la variabilidad del peso medido en kilogramos y la estatura medida en centímetros de un conjunto de personas, ¿cuál grupo de datos presenta una mayor o menor variabilidad? Esa sería una pregunta. Entonces la tendencia, no, el profe explicó variabilidad, desviación, estándar, rango, ¿no? Están en diferentes unidades, mientras uno está en kilogramos, el otro está en centímetros. Es diferente de 10 kilogramos de desviación estándar contra 10 centímetros de altura, en la desviación estándar de la altura de 10. Pueden tener el mismo valor nominal, pero están en diferente unidad de medida. Entonces los invitan a que vayan al coeficiente de variación. A mí me aparecen las pestañas del Zoom y el título arriba es coeficiente de variación CB. La C de coeficiente y la B de variación. Eso hablándolo en términos chichombianos para recordarnos. Profe, ¿qué es el CB? Si no, no lo vaya a hacer. En algunos textos lo van a encontrar que puede estar representado por un rojo. Aquí lo trabaja bien. Un rojo. Pero por ahí en resistencia a materiales, habla de coeficientes de fricción. Pues puede ser. Entonces aquí nosotros latimos la C de coeficiente, la B de variación. ¿A qué es igual? Vas a coger la desviación estándar y la divides sobre el promedio.
Si el promedio está en kilogramos y la desviación estándar está en kilogramos, pues se anulan las unidades y le queda como todo coeficiente un valor adimensional. Es la razón entre la desviación estándar o típica y su valor promedio. En el fondo, lo que usted pretende medir acá es qué porcentaje del valor promedio está representada la variabilidad. O la variabilidad representa un tanto por ciento o un determinado relación. Lo mencioné en porcentaje porque es común expresarla en porcentaje. Ahí sí puedes comparar metros con kilogramos, con centímetros, con minutos, porque está bloqueando o aislando o eliminando las unidades. Mide la desviación típica en forma de qué tamaño tiene con respecto a la media. De todo el valor promedio que es mu, qué tamaño está representado en variabilidad, en dispersión. Es uno de los indicadores bien significativos para comparar grupos de datos. También se la denomina variabilidad o dispersión relativa. Lo más utilizado, pero le cambiamos aquí el color de la pluma. Dispersión relativa. Cuando les pregunten en un taller, uno dice, bueno, utilizando la dispersión relativa, determine qué operario es el que trabaja o trabaja con mayor precisión y exactitud, llamémoslo así. Entonces hay que llevar todos estos razonamientos, necesita hacer promedio, sacarle la varianza, obtener la desviación estándar, hacer este relacionamiento y comparar entre ellos. De la hipotética empresa que decía que tenía 5 estudiantes brillantes de la UIS, cuyo promedio en carrera fue 4.4. Dije 4.4. Bueno, todos, el requisito es que debe tener mínimo 4 y todos están en 4.4. Entonces, ¿cuál será el que se seleccionaría? No, pues hagámosle el análisis de dispersión relativa a cada uno, ya que el que tenga menor dispersión relativa quiere decir que los datos que le dieron vida al promedio están más cercanos entre sí, comparados con los demás compañeros. Entonces, el de menor variabilidad. En sus cursos de calibración, de precisión y exactitud, sobre todo en estimadores que lo ven en el curso siguiente, características de los estimadores, se habla de la precisión y de la exactitud, se habla ya de un error cuadrático medio. En calibración de equipos se habla también de la precisión y de la exactitud, de que cada vez que usted utilice un instrumento que pretenda medir la variable que se pretende medir, la variable estudio, pues que siempre mida lo que verdaderamente tiene la variable en su momento, que mida lo que es. Ahí empieza a darle confiabilidad, precisión, exactitud. Esa parte por tiempo, en este pasado de trabajo, se alcanza a ver esa partecita acá para ir entrenándolos para su curso siguiente. Entonces, de la precisión, características de estimador. Es adimensional porque está relacionando en las mismas unidades de la desviación estándar está la media. Por eso se anulan, se retira la angustia de comparar unidades kilogramos con metros. Es muy común también presentarla en porcentaje. Cuando estemos en probabilidad, lo que está en el denominador se llamará el conjunto universal, el valor total de las observaciones. En el numerador quedarán algunas de ellas. Esto no es una probabilidad, hago la aclaración, es una razón. Aquí les puede dar valores mayores del 100%, mientras que en probabilidad, cuando damos el capítulo, va a ser entre 0 y 1, entre 0 y 100. Y frecuentemente mostrar en porcentaje. Por ejemplo, si la media es 80 gramos y la desviación estándar es de 20 gramos, ¿cuál es el coeficiente de variación? Obtenga e interprete. Pues sencillamente se va y maneja el escenario de la formulación general. C sub D, la desviación estándar en el numerador sobre la media 80, a un cuarto, sí, punto 25. Esta es la razón, dice.
por cada unidad de promedio tendremos 0,25 de variabilidad, que al final pues sería el 25%. Entonces, este valor, el hipotético empresario diría, mire, ya tenemos los coeficientes de variación de los 4 estudiantes y el que tiene menor valor es el estudiante Pedro Gómez Quintero, el segundo es la señorita Margarita Rosa Jiménez, el tercero es tal y tal. Entonces decidamos por que tenga resultados mucho más cercanos entre sí. Significa que no tuvo variación. Como cuando que si en la materia se sacan dos notas, dos notas del 50%, entonces, y se aprueba con 3, alguien sacó 5,5, variabilidad 0, perdón, 3 y 3, sacó 3 y 3, el promedio 3, pasó. Otro sacó 4,2, 4 en un parcial y 2 en el otro, 4 más 2, 6 dividido entre 2, 3, tiene el mismo 3. Alguien sacó el 3,3, promedio 3, variabilidad 0. Alguien sacó el 1,5, 1, y la otra nota fue 5. 1 más 5, 6, dividido entre 2, 3. ¿Cuál es más preciso y exacto? Pues el que tenga coeficiente de variación 0, el que las dos notas dejó 3 y 3. Hay unos escenarios que van a tomar frente a esa expectativa, valores no, pero profe, aquí el valor esperado promedio es de 5 frente al mínimo que es un 1. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Manejar ese riesgo, esos eventos de que pueda sacar el máximo y de pronto puede irse a lo mínimo? Sí, pero logramos el objetivo. El objetivo de la empresa era que tuviéramos una meta de media tantas unidades vendidas. Y le vendí las 3.000 unidades. Si las vendió al principio, descansó y al final como que ajustó lo que le faltaba. Si el objetivo es dejar la materia en 3, entre comillas, puede sacar 5, 5 y los últimos 1 y 1, ya, pasó 3. Alguien que sacó 3, 3, 3, 3, 3, las 4 notas. Entonces, esa es la fortaleza que tiene este coeficiente, muy utilizado cuando les hablen de dispersión, que utilizando el concepto del indicador de dispersión relativa, tome la decisión o enuncie conclusiones en los términos técnicos del problema. Entonces, ¿qué hemos hecho con la utilidad de las medidas de dispersión hasta ahora? Pues las de tendencia central solamente le indicaban el valor medio alrededor del cual se agrupan los datos, hacia donde tienden a concentrarse o agruparse. Se agrupan alrededor de la moda, a veces se nos aíslan por el promedio. Esas son las de tendencia central. Pero las de dispersión les va a ayudar a detallar la variación. Desde que aquí es diferente hablar de variación y hablar de varianza. Lo que queda en el numerador de la varianza, esa sumatoria de diferencias al cuadrado, es lo que se llama la variación total, y así lo van a trabajar en el estadística 13. Cuando cogemos a variación total, que nos queda en el numerador, recuerden el 40, y lo dividimos sobre el número de diferencias o de observaciones, habla usted de una variación promedio, que al sacar la variación promedio, eso es lo que se llama varianza. Es diferente hablar de varianza y de variación. En un ejercicio les dan una variación y de 10 datos determine la varianza, pues cojas esa variación y la divides sobre 10 y te da la varianza, o la misma desviación estándar, sacar al cuadrado. Entonces, variación de las observaciones en cuanto a forma y extensión. Muestran claramente la distancia, eso es lo que usted está mirando, frente a lo esperado que está apareciendo. Las empresas este año tenían un esperado de ventas al final del año. Crisis o por eventos de riesgo de pandemia, que eso es todos los días hay eventos de riesgo a través de la historia, climas extremos, cambios políticos, geopolíticos, sociales, económicos. Eso hace que se presente variabilidad dentro de las organizaciones. Y muchas veces no los puede uno controlar. ¿Quién controlaba que hoy amaneciera haciendo sol y que no lloviera? ¿Quién controlaba que no ocurriera ese movimiento telúrico suave, liviano? Entonces son aspectos que no se pueden establecer. Siempre vamos a estar expuestos a variación.
Las de dispersión pues muestran distancias entre los datos y la media aritmética o promedio. Además de que dependen de todas las observaciones para calcularlas. Son únicas de una serie de datos y por eso se denominan absolutas. Cada lote de datos tiene su propia variabilidad. Pueden que tengan el mismo promedio, pero presentarían diferente variabilidad. Lo que decíamos nosotros, los tiempos promedio que utilizamos para hacer ejercicio, las calorías que consumimos al día, las horas de sueño que utilizamos, el tiempo que permanecemos atados a una móvil o a alguna computadora. Están hablando de que son propias de todo el grupo, de todas las observaciones, inherente a cada uno de nosotros y pueden ser absolutas. Y ya cuando las quieres comparar, pierden el sentido de comparación, para lo cual hay que usar el coeficiente de variación. Desviación estándar sobre la media, aquí no es que la media está en porcentaje, sino que se expresa en porcentajes esa relación. Ese es el lote de las medidas de dispersión o variación dentro de la fundamentación teórica y algebraica, que nos va a apoyar mucho. En la medida que vamos incluyendo unidades, vamos haciendo aplicaciones que van integrando todos esos elementos y eso lo vamos haciendo más adelante. ¿Alguna pregunta, comentario o aporte hasta el momento? Hoy coloqué fin para saber que terminé dispersión. ¿Qué van a hacer ahora? Ya les decía, para que vayan practicando y vayamos socializando y no nos vayan quedando como los temas así sueltos. Creo que aquí viene el tallercito. Listo, taller de clase. Yo la pestaña no me deja ver. Taller de clase, pueden trabajar entre una o dos personas. Y agruparse, asociarse. Del tiempo que nos queda, pues van a trabajar eso para ir cerrando ese tema. Y en la próxima clase miramos análisis de muestras para nuestros valores de resumen y sesgo y kurtosis para que quedemos ahí en ese lote completo. ¿Qué dice el ejercicio? Mira, entonces hay dos ejercicios. Estos ya están en plataforma de Teams. Si de pronto tiene dificultad, puede accesar acá con una imagen, con una foto. La presentación, tal como la están viendo, ya está ya también colgada en Teams, en materiales de clase. Entonces, el primer ejercicio dice, vamos a practicar terminología, pues nunca perderemos de vista ese análisis terminológico. Un simulado, el tiempo medio necesario para pagar y salir para todos los clientes de la telefónica ABC. Imagínense, ahora hay que esperar cola fuera del sitio donde va a pagar porque por restricciones de salubridad y de confinamiento, pues no deben haber más de tantas personas dentro de un recinto. Pues hay que esperar a que la persona, para poder accesar, hay que esperar a que entren algunos, sean atendidos y vayan saliendo. Simulado dice, bueno, en promedio, ¿cuánto tiempo pasan en ese proceso de entrar o salir? Entonces, lo va a estimar el tiempo, para todos los clientes. Pues aquí hablamos de una población, todos los clientes de un banco, de una telefónica, hacer un reclamo, alguna revisión, algún pago en particular. Lo van a estimar utilizando el tiempo medio, que sería la media muestral, para pagar y salir necesario 75 clientes. 75, pues monitoreamos o seleccionamos una muestra, los cuales son elegidos al azar. Puede estar alguien en el banco, entró, a veces hay que seguir haciendo cola dentro del banco, lo están atendiendo allá y salió. Eso es algo cercano a teoría de cola. Haga corresponder las expresiones de la columna derecha con los términos estadísticos de la columna izquierda. Profe, entra teoría, digo, sí, terminología básica. ¿Qué hay que hacer? No, pues algo que tienda a esto, mire, sencillito. En la columna izquierda le dan términos estadísticos, datos en conjunto, qué es experimento, qué es parámetro, qué es población, qué es muestra, qué es estimador y qué es variable. Y aquí le dan algunos comportamientos de los clientes, de la operación del sistema en este caso.
Pues lo que deben enlazar es, en estas casillas, incluir la letra A o la B o la C a que corresponda. Los 75 clientes, el tiempo medio para todos los clientes, 2 minutos, el tiempo para pagar y salir de un cliente, el tiempo medio para los 75 clientes, todos los clientes en ABC, el tiempo para pagar y salir de un cliente, los 75 tiempos, me iba asustando porque quedaban iguales, estos son los 75 tiempos, estos son los clientes. El proceso utilizado para seleccionar a los 75 clientes y medir sus tiempos. Pues, profe, eso no lo vimos. Por ejemplo, aquí no hemos visto que ese experimento, ya pues las anteriores sí lo hemos hablado, pues por la ley del descarte, la última que quedó, eso ya creo que lo hemos preguntado por un ejercicio. Ese es el primero, entonces sencillamente lo llenan, lo resuelven. El segundo, pues como una aplicación, sigue siendo el taller, el mismo, 2 punticos nomás. Medidas de resumen. Se han medido las alturas en milímetros del total de los perros. Aquí estoy diciendo total, que es la población. Perros atendidos por urgencias en una veterinaria la noche anterior. Llegó usted, le reportaron eso. Mire, los perros que vinieron, así como a uno de paciente por urgencias, ya le toman el peso, la estatura, la edad, le miden toda la entrada, el traje. Pues aquí usted se midió la altura de los perros. Profe, los perros están sentados, acostados, echados, de pie, inclinados. Ya le muestro. Las alturas de los hombres, tomaron el dato, del piso hasta la altura de los hombros del animal. Y los datos fueron, uno tuvo 600 milímetros, otro 470 milímetros, 170 milímetros, 430 milímetros y 5 daticos. Sí. El profesor explica con 5 datos y en el parcial nos pone 500. Yo, no. Obviamente se trata más de la parte operativa, es el leer el resultado, interpretarlo. Con dicha información obtenga e interprete lo que vimos, la media, la mediana. Profe, no hay moda. Pues dicen, no hay moda, es amodal. Profe, ¿cómo hago tipo de distribución si no tengo la moda? El profe al principio de clase dijo, si no tenemos moda, pues comparamos la media y la mediana. A ver, la media, ¿para dónde cogió? Para la izquierda, la mediana, para la derecha. El rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y ahí está la imagen, vean. Entonces, ¿cómo harían para medir las alturas? Pues ahí están los perrillos. Este generoso es el que tiene 600 mililitros. Aquí está. A la altura de los hombros. Profe, pero hay un error. Eso miraron más adelante los errores. Hay unos que están sentados, estos están sentados, usted está caminando a pie todavía. Estos 3 están parados, ustedes sentados. ¿Será que esta altura que tenemos acá estando a pie es la misma que tendremos si el perro se ubicara acá? Esas son las preguntas que dicen, pueden generar distorsiones o errores dentro de la toma de datos. Más adelante, cuando construyamos elementos de probabilidad, se va a medir sus posibles eventos. Entonces, el perro de 606, el perro de 470, este chiquitito que quedó por ahí se pintó para la mediana, sí, ve ahí está la mediana. Oye, perdón, me equivoqué. El menor es 170, el otro es 300, la mediana va por 430. Este de 430 este corresponde y el de 300 milímetros está aquí con el. Aquí los tomaron, lo identificamos de esa forma. Entonces tomaron las alturas hasta los hombros, ¿no? Que de la cabeza para arriba algunos nos ganan por el cuello, por la cabeza. Entonces, miren, ahí hay variabilidad y dispersión. Entonces consiste en que trabajen y practiquen lo que hemos visto, integra y se puede trabajar solo o solo. Lo puedes subir a Teams y si tienen dificultades para subirlo allá, pues lo colocas al siguiente correo. Voy a colocar aquí el correo, ya algunos me lo han dado, ya lo tienen. Pueden enviarlo también al Olmegoy, Olme de Olmedo. Olme. Go de González, las primeras 2 letras del primer apellido, Olmego. Y Herrera del otro apellido, el Go de González por mi papá y el H por mi mamá. Olmegoy, @gmail, gmail.
Olmego@gmail.com. Ve, ahora me puse yo aquí a dudar. Estoy dudando de mí mismo. Olmego@gmail.com. Olmego@gmail.com. .co. Ustedes que son más expertos, se me olvidó, ¿no? Qué borrachera. Olmego@gmail.com. Es comercial, sí. Listo, ¿alguna pregunta, comentario, aporte? ¿Qué más tengo aquí? Aquí está el tema de la próxima clase, que es trabajar lo mismo pero muestral, pero no quiero avanzarlo para que vayan acentuando eso. Entonces utilicen el resto de clase para eso. Ya está habilitada la plataforma hasta las 8. Si se pasan de las 8 no se preocupen, uno puede entender que tienen algunas dificultades para subirlo. Si, es decir, mínimo hoy háganse uno de ellos dos, que está sencillito, salgan de eso. Y también les voy a armar otra guía de ejercicios para que puedan desarrollar este fin de semana y entreguen con plazo máximo hasta el martes en la noche. Para tener ahí, pues, le abriría la pestaña. O mande todos estos dos a los mejor. De este primero no tienen que mandar lo que es la tabla, sino los resultados. Profe, dato tal cosa, datos tal, o el orden, CJHK, no sé cuál será. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Alguien me escribió por acá arriba, me escribió el crédito, ¿no? Profe, Dime, sí. buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Profe, señorita, ¿cómo está? Cuéntame tu caso. es que en el Teams, en las publicaciones, una compañera escribió que no podía asistir a clases, que está en Sí, carretera. había unos casos así. Entonces, ¿cómo es el apellido de ella para tener aquí presente? O intégrela Paola con alguien Sierra, de usted. ¿Quién? Paola Sierra. Niña Ortega, Sierra digo, Ortega. Me equivoqué. Paola, Ortega. sí, señor. Ortega, ¿cómo no para acá? Sí, la idea es de que la puedan trabajar hoy. Y si no están presentes, no encuentro el apellido Ortega primero. O Sierra. O P. Sierra Ortega Paola. Sí, está bien. O intégrela ahí en algún grupo y que. Correcto. Bueno, está viajando. Profe, Dime, sí, pregunta. es que se me cayó el internet cuando estaba explicando. ¿Hay que enviárselos al correo o subirlos al Teams? Súbalos a Teams. Si alguien tiene problemas de subirlos a Teams, mándelos al correo. Puede utilizar las Ah, dos. vale, gracias. Listo. Ay, que no les dije. Aquí está losnego@gmail.com y está el ejercicio. Ahí escoger los daticos. Ahí la figura es como por. Me llamó la atención esa figura como una manera de hacer mediciones y puede entrar a ese caso. Llegó Lady, Andrea, acompáñenla, ilústrela para que tenga ahí ese elemento. Bueno, queda que como media hora trabajen ahí. Si no alcanzan, no se preocupen. Lo importante es que lo hagan. El team no se cierra a las 8. Utilicen ahí si necesitan más espacio. Lo importante es que de pronto este le sale largo, porque hay que decir, la media es tanto. ¿Qué significa? Se encontró que en la noche anterior la altura promedio de los perros atendidos por urgencia fue de tantos milímetros. Calculamos la moda. No hay moda. La mediana. Que la mediana que se encontró es 430 milímetros, que aproximadamente el 50% de los perros atendidos anoche tienen estaturas o alturas menores a 430, menores iguales, y el otro mayores a 400. Hay que escribir ahí en ese caso. Listo, perfecto. Como sé que trabajan acompañados, quedan ahí para que adelanten eso. Una preguntita, Pregunta con mucho gusto, cuéntame tu caso. ¿lo hacemos en una hojita y se lo enviamos o ¿Sí? directamente en un Word y le enviamos un archivo? Como quieran. Pueden hacerlo en un Excel, pueden hacerlo en un Word, o pueden hacerlo a mano y toman la foto y la escanean y la pegan ahí. Ah, listo, profe. Fíjate, Gracias. utilicen todas las herramientas que tengan dentro de este momento. Profe, Dime. Sí. Se me perdió el sonido. profe, ¿es colocar las respuestas y ya o hay que Bien, hacer en algo? el primero hay que hacerlo. Pues sí. Como hay que interpretar, entonces escríbanle algo al lado del resultado. Vale, listo. Que se entiende, que se interpreta, tal como lo estamos. Pueden utilizar la presentación, está ahí ya colgada también en fin, para que la puedan utilizar.
Bueno, entonces los dejo ahí para que trabajen tranquilos. Eh, eh, los convocaría para el miércoles a las 8 para avanzar estos temas y si Dios quiere que nos reunimos y que tengan un buen día. Debo atender unas cosas como urgentes de salud para ahora en la mañana, entonces voy a aprovechar para irme para eso. Bueno, les agradezco mucho, voy a dejar aquí de compartir. Vamos a detener video por este lado. Dejamos de compartir.